Econometrics, el canal de los supuestos fallan, y vamos a hacer un ejercicio de las diferencias. Pueden checar el video en el canal, y entonces les voy a dejar este Excel para que lo puedan replicar ustedes en sus casas. Lo que tenemos aquí son los datos del IPC desde el 1 de enero de 2015, bueno, el 2 de enero, porque el primero no, pues no cotizó, hasta, vamos a ver, tenemos los datos hasta el 30 de marzo de 2020. Estos datos son descargados de Yahoo Finance. Lo único que tienen que hacer es meterse al buscador de su preferencia, teclean Yahoo Finance, se meten a la página, y pues lo que hay que hacer es incorporar aquí el ticker o el símbolo, como se identifica el IPC en este caso, o para el caso de Yahoo Finance, basta con poner MXX, y entonces automáticamente nos va a salir aquí la simbología. Por ejemplo, aquí nos muestra la moneda, entonces no lo que queremos es IPC, y pues sí es MXX, pero primero hay que ponerle el gorrito para que lo identifique como el IPC de México. Aquí nos está diciendo es un índice, y pues es el índice de México. Entonces, pues es la forma en como nosotros garantizamos que efectivamente estamos bajando la cotización que queremos. Posteriormente, lo que hay que hacer es irnos a datos históricos, y pues ya que nos abre los datos históricos, aquí los tenemos. Elegimos la fecha desde los que queremos descargar. Pues yo lo puse manual, que es 2015, y pusimos el 30 de, perdón, aquí es el 1 de enero, el 1 de enero de 2015, y pues acá los descargamos hasta, al menos para el ejercicio, hasta el 30 de marzo de 2020. Hay que darle clic aquí en Done. No se les olvide Apply, porque si no, no te guarda la temporalidad que uno está eligiendo, y finalmente se descargan los datos. Y lo bonito de esto es que pues, nos da un archivo CSV, y pues ya esto nos permite trabajarlo ya sea aquí mismo en Excel, o subirlo a otro software estadístico. Bueno, en mi caso ya tengo la plantilla pues ya un poco más coqueta, ya más mona, por así decirlo. Tenemos nada más el precio de cierre, es nada más con términos pues representativos de cómo se ven las diferencias. Entonces tengo mi fecha, tengo el precio de cierre, que son puntos bases. Recuerden que son puntos base porque es un índice, que es el índice que representa las emisoras más importantes que cotizan en México. Y entonces pues lo que quiero es que vean las fórmulas aplicadas ya aquí en el Excel. Por ejemplo, tengo el primero de diferencias simples, y la diferencia simple, pues lo único que van a ver es que es el dato actual menos el dato anterior. Una vez que yo tengo esto, se posicionan en la parte inferior derecha, se le da doble clic, y automáticamente nos va a arrastrar toda la fórmula. Entonces, pues cada dato que yo vea, si le doy doble clic, siempre me tiene que mostrar el dato actual menos el dato anterior, y eso es una primera diferencia que pues me dice qué tanta distancia hay entre un dato y otro. Habíamos visto que si bien pues esto me muestra cuántos puntos hay de diferencia de un dato con respecto al anterior, pues es mejor tomar otro tipo de diferencias como son los rendimientos. Y entonces el rendimiento dijimos que es algo muy similar. Tomo el dato actual, le resto el dato anterior, y lo único que voy a hacer es a toda esta diferencia le divido el dato anterior, y esto me va a permitir obtener mi rendimiento porcentual. Entonces esto es muy interesante porque yo cuando veo, por ejemplo, aquí una diferencia de 1016 puntos, realmente equivale a una caída del IPC de 2.41%, que es por lo general el dato que a nosotros nos muestran en las noticias. Entonces, eso es bien importante para no dejarse impresionar. Si yo veo que el IPC se cayó, vamos a suponer, bueno, se cayó 520 puntos, solamente está cayendo 1.16%, no es para alarmarse. O si yo estoy viendo que el IPC subió 343 puntos, pues en realidad subió 0.77% con respecto al precio anterior, por supuesto. Bien, aquí tenemos otra fórmula de rendimientos, que es la equivalencia que viene en el video de diferencias de las diferencias. Aquí lo que se hace es tomar el precio actual entre el precio anterior, y a todo esto se le resta 1,
y pues finalmente tenemos exactamente el mismo resultado. Los dos son rendimientos, los dos normalizan los datos, los dos hacen que los datos sean comparables, nos dan una métrica que permite pues que yo pueda ver realmente en términos porcentuales cuánto está aumentando o cuánto está cayendo el precio, en este caso, o los puntos bases que tiene el IPC. Y finalmente tenemos los rendimientos logarítmicos. Los rendimientos logarítmicos, pues basta con sacar el logaritmo de la división entre el dato actual y el dato anterior. O lo que podemos hacer es restar el logaritmo del dato actual menos el logaritmo del dato anterior. Igual son fórmulas equivalentes. Y pues lo que se va a observar es que en la mayoría de los casos estos porcentajes van a coincidir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el logaritmo pues lo que hace es una aproximación, es una transformación que cambia la magnitud, pero no cambia el orden de los datos. Y en el video ustedes pueden checar cuáles son las propiedades que tienen las diferencias logarítmicas y por qué son tan ampliamente utilizadas en finanzas. Y ya finalmente les quiero enseñar los gráficos. Aquí tengo el gráfico del IPC a niveles. Vamos a corregirlo de una vez. Y sus primeras diferencias. Bien, tenemos un gráfico combinado. Ustedes pueden descargar esta plantilla y pueden checar qué es lo que tiene el gráfico. Es un gráfico combinado de el rendimiento, bueno, no el rendimiento, la primera diferencia del IPC y el que está con rojo es el precio de cierre tal cual. Aquí en este primer eje, pues está el precio de cierre y lo puedo combinar con un gráfico que es de rendimientos, bueno, que es de primeras diferencias, y aquí en este eje secundario es donde yo puedo ver su variación. Eh, por ahí les van a decir que pues no se vale combinar peras con manzanas, eso es estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando ustedes quieren comparar dos cosas que tienen medidas diferentes, pues se pueden utilizar los cuadros combinados y esto permite ver dos variables que tienen diferente medida. Aquí lo único que quiero que observen es cómo la primera diferencia lo que me muestra es justamente la distancia de un dato con respecto a otro, pero si yo hago mi gráfico, por ejemplo, del IPC en rendimientos y el de rendimientos logarítmicos, el que está con morado son los rendimientos simples, el que está con amarillo son los rendimientos logarítmicos, lo que van a ver es que, pues es exactamente, gráficamente, es el mismo comportamiento de una primera diferencia. Entonces, es por eso que cuando nosotros hacemos los modelos ARIMA y le sacamos una primera diferencia, pues es equivalente a que yo le sacara el rendimiento, porque tiene el mismo comportamiento y entonces, pues eso me permite hacer las modificaciones o las especificaciones que yo quiera hacer sobre el modelo. Por eso les decía que las tres medidas son muy parecidas. Las primeras diferencias es la distancia de un valor con respecto al otro. Los rendimientos simples es lo mismo, pero en términos porcentuales y normaliza los datos. Y los logaritmos hacen exactamente lo mismo, pero lo hacen a través de una aproximación. Y esa aproximación pues tiene diferentes características que son muy útiles para el área financiera. Entonces, si alguien les dice, utiliza primeras diferencias en tu modelo, lo que les están pidiendo es que saquen la variación o que saquen el rendimiento que tienen. Esto nos permite hacer esta transformación de tal forma que ya vamos a tener una media cero o tenemos un proceso de reversión a la media que es una media cero. Vamos a tener problemas con la varianza seguramente, pero pues eso ya lo corregiremos en otro tipo de modelos que son los modelos de volatilidad. Y aquí lo más importante es que los tres son muy parecidos y pues esto permite que podamos cumplir con las condiciones o al menos parcialmente con las condiciones de estacionariedad y pues es muy emocionante porque tenemos medidas muy similares que nos permiten comparar los instrumentos financieros. Así que pues esto sería todo. Muchas gracias.